dijimos que la pregunta 3 se refería exclusivamente, ¿sí?, a qué tan seguido ocurría ese problema, ¿sí? Y la pregunta 4 se refiere a cómo es que actualmente nosotros enfrentamos ese problema. O sea, le vamos a preguntar al cliente cómo enfrenta ese problema o cómo trata de resolver ese problema en el corto plazo, ¿sí? Y la pregunta 5 sería qué solución le gustaría a ese cliente referirse o con qué tipo de solución le gustaría contar para resolver ese problema en específico, ¿sí? Entonces, entre pregunta y pregunta es recomendable indagar más y hacer varias veces la pregunta del por qué. Si él te dice, bueno, me ocurre cada 3 veces, o sea, me ocurre 3 veces al año, ok. ¿Y por qué te ocurre 3 veces al año? ¿Y cómo nace ese problema? ¿Sí? ¿Y qué características tiene? Entonces yo necesito sacar mucha información del cliente a fin de darle también respuesta mucho más certera a ese punto en particular que él tiene o a ese problema en particular que tiene. En cuanto a los tipos de preguntas que yo puedo seleccionar para los clientes o los consumidores en específico serían dos, tanto las abiertas como las cerradas. Específicamente las preguntas abiertas son aquellas que no pueden responderse con un sí o con un no, ¿sí? Y su fuerza estriba principalmente en solicitar información sobre emociones y pensamientos, o sea, consultarle a ese cliente de una forma en que él no pueda darme una respuesta de no o de sí, ¿sí? Sino algo que él pueda expresar sus sentimientos y emociones. ¿Por qué consideras que es importante contar con extintores en una empresa? Y ahí me va a responder, muy bueno, considero que es importante porque si se genera un incendio, entonces debemos tener conocimiento y usar el extintor. ¿Está bien? Esa es una pregunta abierta. Ellos me pueden dar una respuesta de acuerdo a los conocimientos que requieren, ¿sí? Y las cerradas sí son aquellas que se pueden responder con sí o con un no. ¿Está bien? Es decir, una pregunta cerrada. ¿Te gusta el color verde? Pues sí o no. Okay, esa es una pregunta cerrada. Bueno, en cuanto a verificar la calidad de esas preguntas, las preguntas asertivas, sí o no, es importante completar 5 preguntas para cada actor, ¿sí? En este caso, 5 preguntas para los competidores, 5 para los clientes y 5 para los proveedores. Pueden unir tanto preguntas cerradas como abiertas en cada uno de ellos, ¿sí? La guía para buscar información en las conversaciones, esto es muy importante tener en cuenta dentro de esa estructura en particular. Entonces, lo más importante es evitar inducir respuestas. Todo lo que nos expresen deben ser de manera espontánea, ¿sí? No obligarles a que nos respondan algo, en pocas palabras. Crear también situaciones hipotéticas para cada tipo de autor para lograr recolectar la información que necesitamos para realizar o concretar la venta. Nunca entonces cuentes tu idea de solución ni trates de vender nada al realizar la investigación, ¿sí? Conversar, siempre es importante conversar con una persona a la vez y no realizarla a través de un grupo de personas, ¿sí? Sino lo ideal sería usar, por ejemplo, pueden ser correos electrónicos o usar formularios, por ejemplo, que hagan que la persona pueda responder de manera individual. ¿Está bien? Para expresar también todos sus deseos. Específicamente, aparte de ello, es muy importante la escucha activa, ¿sí? Entonces, es cuanto más hablen las personas, ya sean los competidores, los proveedores o el cliente, mayor información vamos a tener. Entonces, es muy importante que ellos hablen mucho, ¿sí? Y que nosotros nos limitemos a hablar lo estrictamente necesario o a preguntar lo estrictamente necesario. También dice que debes tratar de recordar absolutamente todo lo que conversamos con esa persona y todo lo que nos pueda llegar a servir. Si van a grabar una conversación, tienen que tener una autorización de la persona que están entrevistando o quien están hablando, o con quien están hablando, perdón. Siempre recuerden que no pueden grabar una conversación sin la autorización de esa persona. ¿Está bien? Y si la conversación se desvía, es importante seguir la corriente y preguntarles más, pues por lo general están descubriendo nuevas cosas que no había pensado antes. Entonces es importante también sujetar a la creatividad de esa persona.
Entonces, es importante que nosotros identifiquemos con quién vamos a conversar, es decir, a quién le vamos a sacar la información que necesitamos. Entonces, es importante saber con quién conversar según la necesidad o la idea que vamos a validar. ¿Alguna consulta hasta aquí? Bueno, estamos entonces en la identificación de con quién conversar, ¿sí? La idea de negocios o de innovación con clientes potenciales. Ejemplo, dice, asumimos el rol de interesados en nuestra idea e indagamos sobre el caso. ¿Escuchaste algo nuevo sobre X producto o sobre X servicio? Estoy buscando X cosas, no sabes dónde puedo conseguir. La vez pasada vi X cosa en X lugar, ¿sí? ¿Vos utilizaste eso alguna vez? No debemos presentarnos nosotros como los vendedores de los que deseamos validar, sino, por lo general, o sea, cuando nosotros nos presentamos como vendedores, eso genera una barrera en el cliente. ¿Está bien? Entonces, lo que nosotros debemos hacer es sacarle información a ese cliente, ¿sí? Y no necesariamente querer venderle el producto en esa oportunidad en concreto, ¿sí? Entonces, es importante también la determinación de la calidad de la materia prima. Entonces, nosotros en ese punto vamos a hablar con quiénes, con nuestros proveedores. Entonces, para filtrar, repito, para filtrar la idea de negocio o innovación, vamos a hablar con los clientes, ¿sí? Si vamos a la calidad de la materia prima, entonces vamos a hablar con los proveedores. En este caso dice que debemos tratar siempre de indagar qué tipo de materiales son los que más son llevados por nuestros competidores y el por qué, sin preguntar directamente por tal o cual competidor. ¿Está bien? O sea, le vamos a preguntar al proveedor cuál es el producto que se lleva más, pero no le vamos a preguntar si tal empresa por qué lleva más y cuál producto lleva más. ¿Sí? Y si nosotros buscamos reconocer la receptividad del producto o del servicio, es decir, cuánto se vende, en este caso sí vamos a hablar con nuestros competidores, ¿sí? Pero no con el dueño de la empresa, si es que este no es el encargado directo de vender, sino con la persona encargada de ventas y es el que tiene en contacto directo con los clientes todos los días. Por ejemplo, nos vamos como clientes interesados en realizar una compra y podemos crear cualquier caso hipotético, como por ejemplo que tenemos una familia numerosa, que queremos realizar una compra grande o indagar sobre los precios, le decimos que vamos a volver, que vamos quizás a volver la próxima semana, si tienen stock, si venden mucho, si no venden, ¿sí? Entonces, no debemos decir que nosotros deseamos vender lo mismo, ¿sí? Sino lo que porque obviamente cuando nosotros digamos eso, ellos no nos van a dar la información, ¿sí? Entonces debemos siempre maquillar las preguntas que utilizamos para el contacto, ya sea con los clientes como con los proveedores y también con la competencia. Entonces, según el problema que yo quiero encontrar o validar, debo identificar al actor relacionado con el que voy a conversar. Entonces, conversaciones en vivo, primeramente el emprendedor debe hacer una pregunta y el instructor debe responder. Y este es importante. Cuando ustedes entren en contacto con los emprendedores o con netamente los participantes que quieran llegar a ser emprendedores, ellos siempre van a hacer preguntas. Y allí nacemos nosotros como instructores para la respuesta a esas preguntas. ¿Está bien? Entonces es importante que ustedes tengan necesariamente conocimientos sobre lo que van a hablar. Por eso, esa es la finalidad de este curso, que ustedes conozcan las herramientas para que puedan darle a los emprendedores esas herramientas y que ellos desde luego puedan implementar. Entonces, para el público, analizamos lo sucedido. Me invitó a contarle algo o generó que yo hable. Hizo alguna pregunta cerrada, en este caso también, como esta pregunta podría ser cómo esta pregunta podría ser mejor, qué otras preguntas podría hacerle yo, ¿sí? Y hizo alguna pregunta obvia o evidente. La gente dice no es lo que la gente hace o vive. Esto es sumamente importante. Sí, no, la gente puede decirnos muchas cosas, pero eso que nos dice puede ser que no lo haga o que no lo viva. ¿Está bien? Entonces, por eso dice que lo que la gente
dice no es lo que la gente hace o lo que la gente vive. ¿Está bien? Las mamás saben que la gaseosa le hace daño, pero en ocasiones le dan gaseosas a sus hijos. Los microempresarios aseguran tener los mejores productos. Debido a los procesos normales, existen productos con fallas. Y los ganaderos también dicen tener los mejores cuidados con sus animales, pero agentes externos pueden traer enfermedades o pueden ocasionar accidentes a sus animales. ¿Está bien? Entonces, no todo es lo que dicen, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que yo debo tener en cuenta para tener un contacto, una conversación directa con una persona? Primeramente, que esa persona no es un robot, o sea, busca y genera conversaciones naturales con esa persona. También no te quedes con la primera respuesta, pueden ser consecuencias o espejismos que esconden grandes problemas por detrás. Entonces es importante seguir indagando, buscar también los problemas y las necesidades, la oportunidad para crear una solución que sea un negocio escalable, es decir, que pueda mantenerse en el largo plazo. Y tampoco no converses solo con potenciales clientes, sino recuerda que también tenemos competidores y proveedores y pueden ser la base para crear nuestra idea de negocios. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Primeramente, evitar inducir una respuesta. Todo lo que exprese debe ser de forma instantánea, espontánea, como lo dijimos anteriormente. También evitar las conversaciones solo con los gerentes o con las personas o los actores específicamente que nosotros identifiquemos, sino más bien es importante que nosotros vayamos al personal que quizás tiene mucha más experiencia, sí, o la parte operativa de una empresa que nos pueden dar por lo general mejores respuestas, ¿sí? Y la persona de un mismo sector puede tener conocidos o incluso amigos en otro sector y esto hace también que podamos contactar con otra persona que nos genere mayor información. Entonces, ¿por qué las conversaciones son efectivas? Son mucho más efectivas que las encuestas. Primeramente porque nos brindan más información y nos permiten también, desde luego, descubrir más problemas porque las personas pueden expresarse mejor, ¿sí? El haber conversado con una persona de cada sector no valida la idea de negocios ni la posibilidad, ni las posibles necesidades de ese actor. Como les había mencionado, cuanto más personas hablen, mejores serán las respuestas que van a obtener, ¿sí? Y hacer lo máximo de conversaciones posibles para dentro de cada actor, es decir, con la competencia, con mis clientes y con mis proveedores. Cuanto más información, mucho mejor, ¿sí? Dice, aprenderás más en un día de hablar con usuarios que en una semana de lluvia de ideas, un mes de observaciones de competidores o un año de estudios de mercado. Y esto es sumamente importante, ¿sí? Hablar con el cliente porque es el cliente necesariamente quien va a comprar mi producto o servicio, ¿sí? Y cuanto más rápido salgas a hablar con los actores relacionados y aprendas lo que realmente necesitan, más rápido también será el crecimiento de nuestra empresa. ¿Qué es importante que ustedes manejen? Lo que es un nicho de mercado. Un nicho de mercado es el grupo de personas que tienen las mismas características y ese grupo es el que me va a comprar a mí mi producto o mi servicio. ¿Está bien? Entonces, como dice allí, es un grupo pequeño de personas o empresas que comparten o tienen las mismas características, necesidades y comportamientos y que no están del todo cubiertas por la oferta que existe dentro del mercado. Entonces, para definirlo debemos de tener en cuenta dos aspectos importantes. Primeramente, las características de las personas que están dentro de ese nicho y por segundo, los comportamientos. En cuanto a las características, es una cualidad que le permite identificar algo o alguien distinguiéndolo de sus semejantes, ¿sí? Pueden tratarse de ciertas cuestiones individuales, como por ejemplo que a una persona le guste un personaje animado o le guste un color en específico, ¿sí? Entonces esas son las características, ¿sí? También puede ser quizás un aspecto físico y los comportamientos serían la manera en la que funciona una cosa o la forma en la que actúa, ¿sí? Pueden darse que los competidores, los consumidores tengan gustos que lo hacen o que lo ponen en marcha, tienen la posibilidad de comprarlo mensualmente. Hay otras personas que no tienen esa posibilidad, entonces esos serían los comportamientos que pueden tener dentro de un mercado. Entonces, ¿a quién le resuelvo yo el problema? Para identificar nuestro nicho de mercado o clientes potenciales debemos tener en cuenta tres aspectos fundamentales. Primeramente, saber a quién va dirigido nuestro producto.
Como segundo, conocer y saber qué hace esa persona, dónde está, ¿sí? Es importante definir qué hace y dónde está porque de acuerdo a eso me va a comprar, ¿sí? Y el punto 3, definir las características y también los comportamientos que tiene esa persona, ¿sí? Entonces es importante que para iniciar todo lo referente al nicho del mercado, seamos los más específicos y pequeños posibles para poder lograr centrar nuestra atención correctamente y lograr que esos clientes sean fieles a nosotros, ¿sí? Y posteriormente, desde luego, ese grupo puede ir creciendo. Acá tenemos un ejemplo en particular, fumigador que le da servicio específicamente a las panaderías. Bueno, nosotros dirigimos entonces al fumigador de panaderías dentro de Asunción y Central, ¿sí? Entonces, el fumigador lo que va a hacer es fumigar las panaderías de la capital, Asunción, ¿sí? Que tiene por lo general quizás el menos de un año en el mercado. Ahí él está limitando su nicho, ¿sí? Él está limitando mucho más cuando dice que son fumigadores de menos de un año en el mercado que no venden los días miércoles. No sé si se entiende a lo que me refiero. Lo que hace el nicho del mercado es identificar específicamente quién va a ser la persona que me va a comprar. En este caso, fumigadores de panaderías en la capital de Asunción que tienen menos de un año en el mercado y que no venden los días miércoles. Entonces, yo estoy limitando exclusivamente quién me va a comprar. Si yo uso, por ejemplo, una mochila o produzco una mochila con quizás la figura de Mickey, ¿está bien? Y es una mochila, un merendero, para ser más específico, un merendero, ¿sí? ¿Yo a quién estoy dirigiendo eso? Estoy dirigiendo exclusivamente a los niños, ¿sí? Que van a la educación inicial que requieren un merendero en concreto. Yo debo filtrar lo mayor posible, ¿sí? Debo identificar quién exactamente me va a comprar. Si yo vendo solamente en Asunción ese merendero, pues bueno, entonces va dirigido a los niños de nivel inicial que tienen entre 2 y 5 años que residen en la ciudad de Asunción. Entonces yo estoy identificando exactamente quién me va a comprar, ¿sí? Entonces, cuando yo ya encuentro específicamente el nicho, yo debo tener en cuenta ciertas características que hacen a ese nicho de mercado, ¿sí? Primeramente, el público al que dirijo y las características que tiene ese público. Posterior a ello, ya yo abro el campo. Se darán cuenta que aquí ya analizo el público, las características y el comportamiento que tiene, ¿sí? Ahí yo voy a identificar las características y las voy a separar. Entonces, público, 2 características que relevan y ahí el comportamiento de acción, ¿sí? Lo mismo voy bajando para identificar, entonces tengo el público objetivo que tiene ciertas características en específico y que se comporta de un modo en particular. Entonces, lo que yo hago es identificar exactamente quién va a comprar. Y aquí está el ejemplo. Mujeres entre 20 y 25 años, ¿sí? Estas mujeres de 20 a 25 años necesariamente tienen que trabajar en las mañanas, ¿sí? Vuelvo a bajar, son mujeres de 20 a 25 con 2 hijos que estudian enfermería. Y las mujeres entre 20 y 25 que tienen